justo lo que pasó el miércoles pasado, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado el pronunciamiento del Papa Francisco, la declaración que hace ante la BBC de Londres y ante otros medios, ¿no? Sobre la unión civil. Entonces, él en una de sus palabras dice: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dice el líder de la Iglesia Católica en el film titulado Francesco. Otra cosa, lo que se menciona de él cuando todavía era cardenal, creo que en Buenos Aires, dice: lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ahora, ¿qué cosa es unión civil? Mientras el matrimonio, por ejemplo, se define la unión de un hombre y de una mujer para toda la vida, en cambio la unión civil puede celebrarse igualmente entre personas del mismo sexo. Pues el legislador dice: entre dos personas sin distinguir. O sea que Dios dice que solamente podemos unir para siempre a un hombre y a una mujer, ¿no? En cambio acá el Papa está hablando contrariamente a lo que dice la palabra, que la unión civil apela a eso. O sea que le han cambiado el nombre nada más, ¿no? Porque no puede existir matrimonio, porque matrimonio deriva de madre, ¿no? Entonces, dos personas del mismo sexo jamás van a poder procrear con otro ser humano, ¿no? Entonces recurren a las adopciones, a todas esas artimañas, con la finalidad incluso de tener hijos en el hogar. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? En este respecto, la palabra de Dios nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que esto estamos sacando de Génesis 2:24. Esta unión que hace Papá Dios de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, es ratificado por el mismo Jesucristo. Jesucristo dice: ¿no han leído? Replicó Jesús: en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Entonces, completamente distinto a lo que plantea el Papa Francisco. Si nosotros solamente podemos derribar esa idea con Génesis 2:24 y Mateo 19:4-6. Hay una frase que puse acá: el que come la Biblia no come cuentos, ¿no? ¿Por qué hay tantas iglesias? Hay un montón de iglesias. El catolicismo está dividido también, ¿no? Dentro de las iglesias evangélicas nosotros también, ¿no? En el año 1936, por ejemplo, el líder luterano de Alemania apoyaba abiertamente a Hitler, ¿ya? Hay iglesia evangélica en Brasil, por ejemplo, que casan, por ejemplo, a personas del mismo sexo, ¿no? Entonces dice: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cómo identificas a la iglesia de Cristo? ¿Cómo saber si la iglesia donde voy es de Cristo? Entonces, estas preguntas tenemos que contestarlas en esta clase.
A ver si yo les pregunto a ustedes, a ver, a Daniela y Emily, les pregunto, ¿cómo ustedes identifican si tal o cual iglesia es de Jesucristo? ¿Cómo saben? Bueno, en la palabra dice, ¿no? ¿Cómo es? Cuando hablan del Hijo de Dios y cuando hablan de la palabra, o sea, lo que está escrito en la Biblia, lo que está allí. Y que Bien. Que verdaderamente está escrito en la Biblia. Gracias. Sé que lo primero que nosotros tenemos que ver es si se está enseñando la verdad, ¿no? Como ustedes han dicho, la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios es la verdad. Si nosotros leemos Juan 8:32, ahí dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo en algún momento él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ya. Un momento. Amados, no creéis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tercera de Juan 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. Miren a la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Cuando Jesucristo dijo, habló de verdad, que Pilato le preguntó, entonces, ¿qué es la verdad? Cristo hizo un silencio y se quedó callado, pero aún así dice, Pilato se maravillaba de él, y dijo, este hombre es inocente. Pueden identificar a la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Cómo saber si la iglesia donde nosotros estamos es la iglesia de Cristo? Estamos viendo que es por la verdad, ¿no? Acá no vamos a traer mentiras, o sea que como este señor, ¿no? Que hay que unir a personas del mismo sexo, mujer con mujer, hombre con hombre, a manera de un matrimonio, ¿no? Entonces, eso no habla, eso condena la Biblia. Por lo tanto, todo que promueve enseñanzas en contra de lo que Cristo enseña, no es parte de su iglesia. ¿Cómo pueden decir ellos que son sucesores de Pedro, ¿no? Representantes de Jesucristo en la tierra, cuando están enseñando todo lo contrario a lo que dice Jesucristo? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que ellos no son parte de la iglesia de Jesucristo, pues. ¿Ya? Y justo en la parte final vamos a ver este punto, justamente vamos a hacer un hincapié, vamos a incidir, enfatizar para que ustedes también puedan defender su fe, ¿no? Con base bíblica. Pero ya ustedes ya tienen ya acá al menos 2 textos bíblicos para que puedan defender la palabra de Dios, defiendan su fe con Génesis 2:24 y Mateo 19:4 al 6, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que en segundo plano, para identificar la iglesia de Jesucristo, en esta iglesia tiene que haber acuerdo y unidad, o sea, que se habla el mismo lenguaje. No puede hablar Emily allá un lenguaje distinto a lo que yo hablo aquí, ¿no? Ya tampoco él podría hablar allá en Pucallpa un lenguaje distinto a lo que hablamos lo mismo, estamos unidos y estamos de acuerdo. A ver, Manuelito, si nos lees 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cómo explican ustedes eso? Os ruego, hermano. O sea que nosotros debemos tener un mismo pensar, igual que Dios, pues todo, una sola idea, un solo pensamiento, no tenemos que, o sea, mejor dicho, que mezclar nuestros pensamientos, que, o sea, lo bueno, lo malo hace lo bueno, no es así, sino que el pensamiento de Jesús, que es un sí, y un no es un no. Así es. Algo así me entender. Cuidado con aquellos que le dicen a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿no? Acá es la palabra. Todo me es lícito, pero todo no me edifica, todo me es lícito, pero todo no me es permitido, pues, es así. Amén, hermano. Tercero, Jesucristo predijo en Mateo 7, 21 a 23, que muchos dirían ser cristianos, pero no obedecerían sus mandatos. ¿Ya? Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces según el versículo 21 nos damos cuenta de que de hecho pues somos, quién sabe que nosotros mismos también estamos diciéndole Señor, Señor, ayúdanos, no estamos orando, pero de boca para afuera, pero no estamos haciendo la obra, no estamos haciendo la voluntad de Él. Entonces es un momento también para poder preguntarnos, ¿no? De repente estamos invocando a Dios, pero no le estamos obedeciendo. Entonces la obediencia es muy importante. Cuando llega ese día, dice que muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, quiere decir que hay muchos profetas en este tiempo que sí profetizan, pero no hacen su voluntad. Dice, sí, en tu nombre echamos fuera demonios, y de hecho que hoy en día hay muchos siervos que echan fuera demonios. Y yo he visto, así con mis ojos he visto, directo, echar demonios, ¿no? Salir voces raras ahí de esas personas, pero estarán haciendo la voluntad de Dios. De repente tienen ese don, pero claro, en su vida personal no están obedeciendo a Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir que sí están haciendo milagros. Sí hacen milagros, hermano. Hemos visto hermanos que tenían cáncer y ya no tienen cáncer, hermano. Hemos visto hermanos que no tenían. Había un hermanito de Ayacucho que no tenía lengua, pero el pastor hizo que este siervo hablara, y no tiene lengua y habla. Y él incluso salió en los medios de comunicación, ¿no? En el año 2004, 2005 más o menos, acá en Lima. Pero miren lo que dice el 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Así que hacen milagros, expulsan demonios, profetizan todo, pero no hacen la voluntad de Dios, no obedecen a los mandatos. Mateo 7:15 nos dice, el mismo capítulo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Cuarto, la apostasía. Según Timoteo, segunda de Timoteo 4:3-4 dice: seguirán a falsos maestros, porque ellos les dirán lo que quieren oír. Hoy en día la gente más... Eso, hermano, disculpe, eso está como en esta iglesia que dice pacte por un milagro, ¿no? Anda, ven acá y te vas con un milagro. Que paga, compre un milagro y te da tanto dinero y va a ser millonario y eso, pero no le dicen la verdad cómo es, ¿no? Así es. No le dicen nunca la verdad. Así es, hermanito. Así que muchas veces la gente está por amor al chancho, digo, a los chicharrones, ¿no? Entonces, mucha gente va a esas iglesias por amor al milagro, no por amor a Dios. Así como en África nació un proverbio, ¿no? O sea, Dios ama al mundo, pero la gente ama la leche en polvo, decía, porque había tanta miseria, tanta hambre, que la Iglesia Católica llevaba leche en polvo y de esa manera paliaba el hambre de ellos, ¿no? Quinto, según la ilustración de Mateo 13:24 al 30, 36 al 43, que muchos actuarán en contra de su iglesia. Por eso Pablo dice en Hechos 20:29 al 31, después de su partida vendrían esos lobos rapaces. A ver, vamos a leer Mateo 13:24 al 30 y luego los versículos del 36 al 43. A ver, ustedes, Emily, pueden leer esto, por favor, el primero, y Manuelito leería Hechos 20 del 29 al 31. Sí, hermano. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos padres de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él al círculo le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos malos. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahí está, ¿no? O sea que muchas veces decimos: no, ya, de una vez que se lo recoja, ya. No es así, ¿no? Sino que ambos crecen juntos, ¿no? O sea, dentro de la iglesia, así como entre los discípulos de Jesucristo también había un Judas, mira, estando ahí Cristo, ¿no? Entonces, vamos con Mateo, Hechos 20, del 29 al 31, a ver, Manuelito. Hermano, ya, ahí va. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, y que vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para atrasar así los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he
ha de cesar amonestar con lágrimas de cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así es. Hermano. O sea que ese tiempo ya había eso, ¿no? Esas disensiones, ese divisionismo de algunos hermanos que en ese tiempo dicen, no, ya la resurrección ya se llevó a cabo, ya no. Pero estaban trastornando la fe. Cuando Cristo dice que la resurrección viene en el último día, ¿no? ¿Qué dice Manuelito? Sí. Mateo 13, 30 al 39. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió entre 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace a las parábolas. Todo esto habló Jesús para parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré una parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explicó la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Gracias. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epigneto, amado mío, que es el primer fruto de la caña para Cristo. Ahí está, ¿no? Es importante ver estas cosas de que en la antigüedad las iglesias estaban en las casas, en los domicilios, ¿no? Aquí se habla de la iglesia que está en su casa. ¿Ah? O sea que puede estar en una iglesia en un lugar tan humilde, ¿no? Pero donde se enseña pues la verdad, ¿verdad? Donde se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de este grupo, o sea, de la Iglesia Católica, que se adjudica ser la Iglesia de Jesucristo, pero que en realidad no hace la obra, la voluntad de nuestro Creador. Por ejemplo, ¿crees que Jesucristo fundó su iglesia sobre un ser humano llamado Pedro? Porque ellos se basan en que Jesucristo dice, por eso vamos a comparar lo que dice la Biblia, la Iglesia Católica y lo que dice el mismo apóstol Pedro. Vamos a hacer una comparación. Acá dice en Mateo 16, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo?
¿quién es el Hijo del Hombre? Hace esta pregunta a sus discípulos y ellos pues dicen, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías o uno de los profetas, ¿no? Pero él insiste, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dice, ¿no? Ahí el apóstol Pedro se levanta y en el versículo 18 Pedro dice, y ahora yo te digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así le dice Pedro, ¿no? Acá está. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Así le contesta Jesucristo. Ante esta respuesta, Jesucristo dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, miren, la Iglesia Católica se aprovecha de esto diciendo que ellos son sucesores de Pedro porque, según ellos, Jesucristo ha fundado su iglesia sobre Pedro, un ser humano. Pero el versículo 13, que acá me he olvidado de ponerle el 13, mira, acá en el versículo 13, la palabra dice que Jesucristo está hablando de él, no está hablando de otra persona. ¿Ya? Por eso siempre es bueno leer el contexto. El contexto de esto es todo lo que está alrededor del versículo en mención. Entonces Jesucristo habla de él, no habla del apóstol Pedro ni de otro apóstol. Y, por ejemplo, en el versículo 23, Jesucristo dice, se vuelve, cuando él dice, bueno, yo voy a ir a Jerusalén y allá en Jerusalén voy a morir, dice, ¿no? Y Pedro lo separa a un lado y le dice, no, Señor, que no te ocurra esto, yo no voy a permitir esto. Entonces Jesucristo se molesta. Le dice, se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás, tú me harás tropezar. Mira, ¿cómo le está llamando Jesucristo al apóstol Pedro? Reprendiendo. Eso. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. ¿No? ¿Cómo iba a fundar su iglesia sobre este hombre? Cada rato se equivocaba, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta cómo la Iglesia Católica, a través de un concilio, a través de un dogma, la Iglesia Católica dice, si alguno pues dijera que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema, es decir, un excomulgado, tan solo por decir que el Papa no era sucesor de Pedro, entonces te excomulgaba la Iglesia Católica, te sacaba, te votaba. Eso está en el primer concilio vaticano del 18 de julio de 1870. No sé si ustedes de San Agustín se acuerdan. En el siglo V, porque esto pasa en el siglo XVII, en 1870, pero en el siglo V, Agustín de Hipona escribe, el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor respondió, sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia. Mira, San Agustín hizo esa explicación. O sea, Jesucristo está diciendo, sobre esta piedra. Así se lo está señalando a Pedro ese rato. ¿Me entiendes? Ahorita vamos a ver, no está diciendo que sobre ti como piedra voy a edificar, no dice eso, sobre ti Pedro, sino dice sobre esta piedra, ¿ya? Refiriéndose a él mismo. Agustín enfatizó en varias ocasiones que la piedra era Cristo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si San Agustín hubiera dicho esto en el siglo XVII? Hubiera sido anatema, o sea, hubiera sido
excomulgado, un santo que ellos consideran. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una contradicción ahí en la Iglesia Católica. Ahora, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2, 4, 8, explica las profecías de Isaías 26, 28, 16 y Zacarías 3, 9. Y lo que está configurado con Mateo 16, 18. Dice que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. Miren, el mismo Pedro dice así, que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. Y en Gálatas 2, 11 al 14, cuando Pedro no quiso juntarse con los gentiles, hipócritamente, Pablo le llama la atención a Pedro. ¿Cómo le vas a llamar la atención a un primado, a un líder? Así que Pablo le está llamando la atención al mismo Papa en todo caso. Y uno de los dogmas dice que los papas no se equivocan, son infalibles. Tienen ese dogma. Entonces este Pedro todo el rato se equivocaba, siempre, incluso negó 3 veces a Jesucristo, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a leer, Emily, a ver, vas a leer tú las profecías que están en Isaías 28, 16. Manuelito que lea Zacarías 3, 9. ¿Ya? Por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimientos estables. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Ahí está. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y eso hizo Jesucristo al morir, al sacrificarse en la cruz. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, mira. Ahí está diciendo el apóstol Pablo y el mismo Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 2, 4, 8, ¿ya? Primera de Pedro 2, 4, 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice: al cual acercándoos, viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, más para los desobedientes la piedra que los edificadores desecharon. Esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Ahí está el mismo apóstol Pedro, ¿no? Identificando las profecías de Isaías, de Zacarías, todo en el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Lo identifica como la piedra del ángulo.
Entonces, hermanos, ahora sí, yo creo que hemos podido contestar por qué hay tantas iglesias, cómo identificas a la iglesia de Cristo y cómo saber si la iglesia donde voy es la iglesia de Jesucristo, ¿no? No es difícil darse cuenta, no es difícil, ¿no? Entonces la pregunta sería, a ver, para Danielito y para Emily, ¿qué hemos aprendido hoy día?